Honda Vision 110. Este es el modelo del 2020. Y aquí voy a explicar cómo es el motor, cómo va la frenada, cómo se conduce, las cosas que no me gustan y las cosas que me gustan. Porque es una moto bastante buena, pero hay algunos detalles que se podrían mejorar. Voy a empezar a hablar del motor. El motor es de 108 centímetros cúbicos. Y eso se nota mucho en el consumo. Es muy fácil bajarlo de 3 litros a los 100. Si conduces suave, lo puedes bajar de ahí. Si vas rápido, pasar los 3 litros. Pero una conducción normalita, hacer 2,7, 2,8... es de las motos que he conducido que menos consumen. Aparte tiene start-stop. Y eso se nota mucho. Llegas al semáforo, se para y mira, es combustible que te ahorra. Algo que no me gusta de este motor es esto. No tiene pata de arranque. Entonces depende de la batería. Y aparte, como tiene start-stop, pues bueno, está más pillado por la batería. Si tuviera aquí una pata, sería mucho más fiable en ese tema. Pero bueno, no se puede tener todo. Y es un motor que va muy fino. No vibra, no hace ruido, no hace nada raro, va muy suave. Yo destacaría este motor que tiene mucha salida y que consume muy poco. Algo que ya ha hecho Honda ha sido esto, poner un tubito tapado. Esto se va ensuciando y cuando está lleno, cuando tiene unos kilómetros, lo abres, lo vacías en un sitio, en un recipiente especial, de esto de reciclaje, y lo tiras. No es como antes que estaba el tubo abierto y se iba cayendo la porquería por ahí, no podía hacer eso. Aquí igual, esto lo que pasa es que tienes que apretarlo y se cae. Este no tiene nada porque la moto tiene pocos kilómetros, pero bueno, cuando tiene muchos kilómetros lo mismo. Aprietas aquí y saldría la porquería. Y aquí igual, este es el respirador del cárter. Cuando tiene unos kilómetros se aprieta por aquí y se vacía. Este motor se refrigera por aire. Aquí está el ventilador y a mí eso en esta moto me gusta mucho porque no da problema de que se caliente ni nada. Cuando tú lo enciendes, el ventilador se enciende. Y yo he llevado esta moto en pleno verano con todo el calor al mediodía y nunca se ha calentado ni ha hecho nada raro. Las de agua siempre enfrían un poco más, pero con el tiempo las de agua siempre tienen alguna fuguita, tienen más mantenimiento y dan más problemas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un BMW Serie 1 que podéis ver en mi canal y ese coche me dejó tirado porque se rompió un manguito y nada, perdió todo el agua ahí y ya no pude hacer nada. Y eso es una avería que esta moto no va a tener. Así que todo el tema de manguito, radiador, piezas, líquido, todo esto me lo ahorro. Y va muy bien. No hace ruido ni nada, funciona bien. A ver, se calienta, si pones la mano aquí, saca calor. Pero no se recalienta el motor ni le pasa nada. Así que déjame en los comentarios qué prefieres tú, agua o aire. Tema de la frenada. La frenada aquí hay que hablar bastante. Porque resulta que esta moto no tiene ABS. Que esto del ABS, a ver, siempre es mejor ABS. Pero hay muchas motos que te dicen, tiene ABS, pero solo tiene delante y no tiene detrás. Lo suyo es tener ABS en los dos y como mínimo delante. Pero esta no tiene. Entonces delante hay un freno de disco y una pinza de freno de la marca Nissin. Y algo que me he dado cuenta yo es esto. Fijaos en el tubo del freno. Baja por aquí y aquí esto está muy forzado. Yo tuve una Honda SFX y tenía esto también. La Honda esa era vieja y por aquí empezó a perder líquido de freno. Así que este tubo seguramente, porque es el mismo tubo, seguramente cuando tenga un montón de años, la Honda tenía 17 años creo, pues se estropeará por aquí. Esto se ve, aparte que no sé por qué está tan forzado. Si te fijas, viene de arriba por aquí, aquí tiene la curva esta, podría ser un poquito más recto, esto más largo, pero bueno, ¿vale? Este es el freno delantero y el freno trasero es de tambor. Esto a mí no me gusta. A ver, frena bien, la moto pesa 102 kilos y frena bastante bien, no da ningún problema ni nada. Pero hombre, sería mejor un disco. Aparte a mí me gusta el disco llevar una pinza pequeñita, un candado, y se lo pongo aquí detrás. Pero bueno, entonces aquí no puedes ponerle ninguna pinza. Pero aparte para cambiar las pastillas estas tienes que desmontar la rueda y bueno, es más rollo. Yo prefiero un disco siempre, pero decir que frena bien, no frena mal. No tiene ABS ni delante ni detrás, pero lo que sí tiene es frenada combinada. Este es un consejo que os doy cuando compréis una moto, siempre si puede ser con caballete. El caballete va muy bien para el tema del mantenimiento. Lo pones, siempre queda recto para el cambio de aceite, cambio de ruedas, para hacerle cualquier cosa siempre caballete. Esta te viene con caballete y también viene la pata. Me gusta que son los reposapiés de toda la vida, que si se te rompe le puedes cambiar, le puedes poner cualquiera, aquí entra. No es como algunas que tienen una tapa de plástico que tú lo abres y cuando se parta eso tienes que cambiar todo el plástico o algo. Aquí te vale cualquiera, es una goma, es la, además si te fijas, es la típica estribera de Honda de toda la vida.
Tema de luces también, hay una cosa que no me gusta, igual que los frenos me gustan porque frenan bien, pero no tiene ABS, que es el fallo que yo le veo, y también que le falta el disco. Pero bueno, tema de luces, primero la parte delantera. Aquí tiene dos bombillas de posición, dos luces, una por aquí y otra por aquí. Y aquí tiene el foco también halógeno, no tiene nada LED, es todo bombillas halógenas. Entonces, ¿qué pasa? Que la moto tiene un par de años, pero se ven las luces muy amarillas, se ven las luces del año 2000 prácticamente. Bueno, yo aquí tengo unas bombillas que aquí se ven, son las ORRAM. Estas bombillas las enseño en el vídeo del BMW y alumbra algo más blanco y le quita años a la moto. A ver, que la moto tiene un par de años, pero bueno, está bien. Pero algo así tendría que venir ya, porque es que se ve muy amarillo y queda muy feo. Tiene un velocímetro, los kilómetros, tiene casi 4.000 kilómetros, no tiene trim, ni tiene ningún botón ni nada. La gasolina, y aquí te pone el intermitente, las luces y fallo motor. Tema de luces traseras, vale. Aquí tiene un reflectante, delante no tiene reflectante. Fijaos aquí tiene una tira blanca, ¿vale? Esto va por todas las ruedas, queda bastante disimulado y el reflectante abajo también tiene. Aquí está un poco despegado, pero bueno, ¿vale? Y no se nota, pero por la noche sí que se ve. Aquí también lo tiene. Luego la parte trasera tiene el reflectante este, como he dicho antes, tiene el reflectante de aquí. La misma bombilla que alumbra la parte trasera alumbra la matrícula, ¿vale? No tiene una bombilla diferente para la matrícula, nada. Y lo mismo, todo halógeno y no tiene nada de LED. Algo que no me gusta es esto. Mira el intermitente. Tiene que un pico que como te la pegues, vas por ahí, te metes una torta, esto, vamos, se puede romper casi seguro. A mí me gustaría que estuviera más integrado, o que la barra hasta saliera, vamos, que te caigas y no se rompa el foco. Tiene aquí el típico largas y cortas, el pito, intermitente, y este es el start-stop. Donde pone stop se para, y así por si tienes que hacerle mantenimiento. Aquí no tiene nada. Y por aquí se arranca, porque no tiene pata. Tema de llave. Vale, la llave es una llave larga, a ver si enfoca. Ahora, es una llave larga y tiene una forma aquí, arriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí retos para arrancar. Uno menos, se abre el asiento. Pero no me deja sacar la llave. Uno menos, ya puedo sacar la llave y la puedo mover por el parking o por el garaje o algo. Y si giro el volante, aprieto y giro, ya se bloquea la moto. Ya la moto ya no se mueve. Tiene bloqueo en la izquierda y en la derecha. Y luego tiene esto, tiene una chapita que te protege para que no te la roben, ni todo el tema este de la lluvia, polvo, que no te entre nada. Está bien, a mí me gusta mucho y siempre se la dejo puesta. Para quitarlo no se puede quitar con el dedo, se tiene que quitar con esto de aquí, esto de la llave se pone, a ver ahí, y se baja, ¿vale? Ya hablando del asiento, voy a enseñar la capacidad que tiene de carga. El espacio que tiene debajo del asiento es este, aquí te cabe un casco, pero otra cosa que no me gusta es que no tiene ni luz, ni tiene ninguna toma de mechero, ni nada. No tiene nada para enchufar el móvil. Lo único que trae es esto, un hueco, que aquí yo he visto que en otros países hay una llave de bujía, en España pues no viene. Si alguien la tiene, que me lo diga. Diga, oye, soy de España o soy de tal sitio y a mí me viene con la llave. A mí no me viene con la llave. Y un destornillador. El asiento tiene una goma por aquí, para que no le entre agua ni nada. Y tiene aquí un hueco para el tema de la documentación. El depósito son 5,2 litros. Y tiene un hueco aquí y aquí dejas el tapón. Yo recomiendo ponerle un baúl porque ya que trae este asa, que es el soporte para baúl, simplemente se monta y es que es muy fácil y se aprovecha mucho más la moto. La moto ya de por sí tiene sitio aquí abajo y aquí abajo tiene como unas guanteras abiertas, no tienen tapa ni nada. Pero bueno, si quieres dejar algún mando del garaje o yo que sé, o el gel de alcohol de las manos del COVID o un paquete de pañuelos, siempre tienes algo aquí. Está bien para dejar 4 cosas, tiene aquí el gancho y claro, entre el baúl aquí, esto y encima con el candado este, por ejemplo, si te vas por ahí tienes aquí la compra, el pienso del perro,
el del gato, y bueno, dejas el casco aquí colgado, llevas un montón de carga y se aprovecha mucho la moto. Por delante es muy estrechita la moto y esto te permite moverte bien por la ciudad, es muy cómoda. Aparte, fijaos aquí, esto es súper importante, el suelo de la moto es un suelo plano y estrecho, entonces cuando vas a poner el pie no es como las típicas scooters gordas que tienes que poner el pie súper separado. Aquí nada, aquí lo apoyas bien, el pie se llega muy bien y el suelo plano es una cosa que también me gusta. Y esto es una moto para el tipo de gente que quiere una moto simple, que solo tenga que echarle gasolina y andar, ya está, y se olvide de averías, de cambio de agua, cambio de líquido de frenos traseros. Bueno, no tiene nada, no tiene sensores digitales para el tema del cuenta kilómetros, va todo por un cable, así que cuando se rompa pues solo se cambia el cable y ya está, es inyección, así que ahorra bastante, tiene start stop, que eso se nota mucho, además va muy suave el start stop, simplemente cuando llegas a un semáforo se para y aceleras un poquito y ya se arranca con una suavidad. El motor este Honda va muy suave, tiene bastante salida, más salida que alguna 125 que he probado, y la velocidad punta pues es eso, son 80 va bien, 85 también va bien y 90 ya está el motor ahí un poco a tope. Puedes pasar de 90, pero ya en una recta larga y no lo recomiendo. Yo creo que 80-90 sería su tope. 80 va bien, ¿eh? Yo a veces en la recta voy a 80 y la moto se siente estable porque ahí delante, como no tiene agua ni nada, ahí va la batería. Y ya sabes, si te ha gustado la moto, déjame en los comentarios, déjame qué opinas de esta moto. Si tienes otra scooter, déjame el consumo de la scooter que tienes, cómo te va, cómo corre, déjamelo todo en los comentarios. Compártelo con tus amigos, dale un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.